Un evento de considerable magnitud se ha desarrollado en Washington, D.C. en las últimas horas, con implicaciones directas y urgentes para la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Miembros del Congreso de los Estados Unidos han emitido una demanda pública y formal solicitando la renuncia, o en su defecto, el despido inmediato del secretario de Comercio de la administración Trump, Gary Lutnick. Esta petición se fundamenta en conexiones alegadas entre el funcionario y los archivos vinculados al financiero Jeffrey Epstein, cuyos contenidos siguen siendo objeto de investigaciones activas, tanto por parte del Comité del Congreso como del Buró Federal de Investigaciones. La presión institucional ha escalado de manera significativa, trasladando un escándalo histórico al núcleo mismo de la administración actual. Este no es un desarrollo aislado. Representantes como Thomas Massie han hecho consultas públicas sobre qué documentos específicos de los archivos Epstein deberían revisar, indicando una investigación legislativa en curso que busca nuevos hallazgos. La situación ha posicionado al presidente Trump ante una disyuntiva política de gran complejidad, donde cualquier decisión generará una consecuencia inmediata. Para México, la estabilidad del funcionario encargado de supervisar el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el USMCA, y todas las políticas comerciales bilaterales, se encuentra ahora bajo una severa interrogante. La credibilidad operativa de una de las oficinas más críticas para la economía mexicana está siendo puesta en duda de manera pública y contundente. Algo absolutamente extraordinario acaba de suceder. Lo que durante años fue una sombra histórica, la de los archivos de Epstein, acaba de materializarse como una herramienta de combate político directo contra un miembro en funciones del gabinete presidencial. Esta no es una rutina política. Esto no es un conflicto estándar entre partidos. Es un movimiento que solo ocurre cuando la confianza en una figura institucional colapsa por completo. El mecanismo se ha activado, y el primer nombre en la línea de fuego no es el de una figura secundaria, sino el del secretario de Comercio de los Estados Unidos. Su cartera no es cualquier cartera. De ella dependen miles de millones de dólares en comercio bilateral, la resolución de disputas comerciales bajo el USMCA y la coordinación de cadenas de suministro que mantienen en funcionamiento a industrias enteras en ambos lados de la frontera. En este preciso momento, esa posición de inmensa responsabilidad está siendo desafiada desde dentro del mismo sistema de gobierno estadounidense. Inhale. Permítanme establecer con claridad los actores centrales en este desarrollo. De un lado, miembros del Congreso cuyas identidades se mantienen en el ámbito de las fuentes no oficiales por el momento, pero cuya acción es verificable. Del otro lado, Gary Lutnick, el secretario de Comercio designado por el presidente Trump. Y en el centro, el contenido de los archivos de Epstein, que según reportes del propio FBI, contienen una lista de nombres de hombres investigados en el contexto de posibles delitos de tráfico sexual. Esta lista, obtenida y analizada por las autoridades, es ahora el combustible para una crisis política de alto nivel. La demanda de renuncia utiliza ese vínculo alegado como justificación pública. Pero el efecto estratégico es mucho más profundo. Aplica una presión insostenible sobre la Casa Blanca y, por extensión, sobre toda la arquitectura ejecutiva de la política exterior y comercial de Estados Unidos. Un alto funcionario anónimo del Capitolio, hablando bajo condición de confidencialidad, nos compartió la siguiente evaluación. La estrategia es clara. Seguiremos incrementando la presión hasta que algo ceda. Lutnick es solamente el primer punto de presión. Breath. El significado para México no puede ser más concreto. Imagine por un momento la oficina del secretario de Comercio en Washington. En circunstancias normales, esa oficina está inmersa en análisis técnicos sobre reglas de origen, en preparativos para paneles de solución de controversias, en diálogos bilaterales sobre energía o agricultura. Es el centro nervioso de la relación económica. Ahora, según reportes de fuentes cercanas al Departamento de Comercio, esa normalidad ha desaparecido. Reuniones clave sobre el cumplimiento del USMCA han sido pospuestas.
Las sesiones informativas para el secretario Lutnick ya no están dominadas por datos de exportación o gráficos de flujo comercial. Están siendo copadas por asesores en comunicaciones de crisis y abogados que analizan cada palabra del mandato constitucional. El enfoque ha cambiado de la política a la supervivencia política personal. Y cuando el principal negociador comercial de Estados Unidos está luchando por su supervivencia política, México negocia con una contraparte debilitada, nos distraída, y cuya autoridad está siendo erosionada minuto a minuto en los medios y en los pasillos del Congreso. El comportamiento institucional ahora indica una pérdida de paciencia, un cambio hacia la aplicación de presión directa. No se trata solo de preguntas incómodas en una audiencia. Se trata de una demanda formal para que un secretario de gabinete abandone su puesto. Esta escalada es, en sí misma, un mensaje. Y ese mensaje está enviando ondas de choque a través de los pasillos del poder en Washington. Pero las repercusiones no se quedan allí. Cruzan la frontera. Cada hora que Lutnick pasa defendiendo su posición es una hora que no dedica a resolver el diferencial automotriz pendiente. Cada consulta con su equipo legal es una consulta menos con los equipos que monitorean el tratado comercial. O la estabilidad que México necesita para planificar su futuro económico depende, en parte, de la estabilidad y atención de su socio comercial más importante. Esa atención acaba de ser desviada de manera dramática. Y las conexiones que están siendo reveladas muestran que esto es un golpe político calculado, uno cuyas consecuencias para México son inmediatas y profundamente preocupantes. Continuamos desde ese punto crítico. Las conexiones van más allá de un simple nombre en una lista. Lo que estamos presenciando es una transformación fundamental en la naturaleza del escándalo Epstein. Ha dejado de ser un tema de responsabilidad histórica o morbo periodístico para convertirse en un arma operativa dentro de la lucha política entre el poder legislativo y el ejecutivo en Washington. Los legisladores que han hecho este llamado público no están simplemente expresando indignación. Están ejecutando una maniobra táctica diseñada para crear un punto de quiebre dentro de la administración Trump. El cálculo es brutal en su simplicidad. Al forzar esta crisis pública en torno al secretario Lutnick, colocan al presidente ante una elección imposible. Si Trump defiende a su secretario, o se verá obligado a absorber políticamente la asociación con el tóxico legado de Epstein, manchando aún más su administración en vísperas de un nuevo ciclo electoral. Si, por el contrario, cede a la presión y despide a Lutnick, proyectará debilidad y demostrará que un grupo de legisladores puede dictar la composición de su gabinete, erosionando su autoridad de manera pública y humillante. Es un jaque mate político, y un animal acorralado, sobre todo cuando controla las palancas de su economía y de su frontera, es un animal peligroso. Para México, esta dinámica es alarmante. Breath. Detrás de las puertas cerradas, las reacciones descritas por las fuentes oscilan entre la conmoción y el pánico calculado. Imaginemos el ala oeste de la Casa Blanca en este momento. Teléfonos que no dejan de sonar con llamadas de congresistas, unos aliados inquietos y periodistas. Abogados reunidos en oficinas laterales, revisando cada línea de los archivos que haya podido filtrarse. El rostro del secretario de prensa volviéndose más pálido con cada nueva alerta de noticias. La historia de Epstein acaba de cruzar la puerta principal y se ha sentado a la mesa del gabinete. Pero el verdadero pánico no es el escándalo en sí, sino lo que representa institucionalmente. Este movimiento del Congreso es una declaración de que los frenos y contrapesos se están aplicando de la manera más agresiva posible, utilizando un tema de sensibilidad moral extrema como palanca. Antiguos aliados ya no están defendiendo públicamente al secretario Lutnick. El silencio de muchos republicanos que normalmente cerrarían filas es, en sí mismo, un mensaje elocuente. Ellos ven lo que se avecina, perciben la tormenta política que se avecina y están posicionándose en lo que creen que será el lado ganador, aun si eso significa abandonar a un miembro del propio gabinete. Esta fractura en el apoyo no es un mal presagio solo para Lutnick.
es una señal de que la cohesión interna de la administración se está resquebrajando bajo esta presión externa. Inhale. Las consecuencias de esta fractura para México son tangibles y operativas. Cuando el principal contacto comercial de México en Washington está políticamente aislado y bajo asedio, su capacidad para tomar decisiones se ve paralizada. Las decisiones difíciles, aquellas que requieren capital político para impulsarlas, se postergan. Las facciones proteccionistas dentro del gobierno estadounidense, que siempre han visto con recelo la integración económica con México, os ven en esta debilidad una oportunidad. Un departamento de comercio herido es un departamento de comercio que no puede contrarrestar de manera efectiva los impulsos aislacionistas. Para México, esto se traduce en un riesgo directo. Negociaciones pendientes sobre aranceles al acero o al aluminio, disputas sobre el cumplimiento de las reglas de origen automotriz, o incluso la aplicación de los nuevos protocolos laborales del USMCA, podrían quedar en un limbo o, peor aún, ser resueltas de manera unilateral y punitiva por otras agencias con una agenda más dura. La influencia de México en cualquier disputa se reduce drásticamente cuando su contraparte principal está políticamente herida. Pero el impacto no se limita al comercio. En los círculos diplomáticos, el rumor ya gira en torno a la contingencia. Un oficial del escritorio para América Latina fue escuchado preguntando: ¿tenemos listos los informes de respaldo si comercio deja de responder en la disputa por los lácteos? El cálculo ya no es sobre política óptima, sino sobre la supervivencia política dentro de Washington, y México se ha convertido en una variable dentro de esa ecuación de crisis. COPS. La narrativa de la administración estadounidense, ya de por sí volátil, podría volverse aún más errática. Una administración acosada y a la defensiva suele buscar chivos expiatorios externos o gestos dramáticos para cambiar la narrativa doméstica. La frontera entre México y Estados Unidos ha sido históricamente un escenario para ese tipo de teatro político. No sería sorprendente ver un repentino endurecimiento en la retórica migratoria, anuncios de despliegues masivos de la Guardia Nacional o amenazas de cerrar puertos de entrada, no por una razón de política sustantiva, sino para demostrar fuerza y dominio en medio de un escándalo que muestra debilidad interna. La política de inmigración y seguridad fronteriza, que requiere una coordinación bilateral constante y delicada, puede volverse reactiva y volátil de la noche a la mañana. Las comunidades fronterizas y los flujos migratorios se convierten, una vez más, en moneda de cambio dentro de una crisis política interna estadounidense. Esta es la exposición de México. No es solo económica, es social, es de seguridad y es humana. Y todo esto se desencadena porque el nombre de un secretario de gabinete apareció en una lista vinculada a una investigación federal. Breath. Pero el mecanismo no se detiene aquí. De hecho, lo que hemos descrito hasta ahora es solamente la primera fase de una reacción en cadena que ya está en movimiento. Porque las investigaciones que alimentaron esta crisis no han terminado. Son activas, son vivas y prometen más revelaciones. El representante Massey preguntando a sus seguidores qué documentos ver no es una anécdota. Es la prueba de que el Congreso está excavando, en este momento. Y cada nuevo documento que revisen, cada nuevo nombre que surja de esos archivos, tiene el potencial de convertirse en el próximo punto de presión, en la siguiente demanda de renuncia, en la próxima distracción masiva para la gobernabilidad estadounidense. Esto crea un ciclo donde un movimiento fuerza automáticamente al siguiente a través de mecanismos legales y políticos casi automáticos. Ese ciclo es ahora imparable. Una investigación del FBI sobre posible tráfico sexual, que se nutre de los archivos, produce una lista de nombres. Esa lista llega a manos de comités del Congreso en ejercicio de su supervisión. Los legisladores, al analizar los nombres, identifican objetivos políticos de alto valor y aplican presión pública. Esa presión genera una crisis de gobernabilidad que distrae a agencias enteras de sus funciones básicas. La crisis, a su vez, justifica una investigación legislativa más profunda y amplia.
buscando más nombres, más conexiones. Es una máquina perpetua de revelación y crisis. Y México está atrapado en el radio de impacto de esta máquina. La maquinaria de la relación bilateral, los paneles de disputa, las reuniones de coordinación de seguridad, los diálogos diplomáticos de alto nivel, o todo puede ser relegado o delegado a personal de menor nivel, mientras los altos funcionarios políticos, aquellos con poder de decisión, están ocupados defendiendo sus carreras, preparando testimonio para el Congreso o gestionando las comunicaciones de su propia crisis. La coordinación se ralentiza, la predictibilidad desaparece, la asociación se vuelve disfuncional. Inhale. Esto ya no es una historia sobre una persona, es una prueba del sistema mismo. Una prueba de si el sistema político estadounidense puede manejar un escándalo tan corrosivo sin paralizar sus funciones gubernamentales básicas, incluida la gestión de su relación bilateral más importante. Las implicaciones constitucionales son profundas. Estamos viendo un choque directo entre poderes. El legislativo, utilizando su poder de supervisión para influir de manera decisiva en las decisiones de personal del Ejecutivo. Esto tensiona los límites del consejo y consentimiento y del control presidencial sobre su gabinete hasta un punto crítico. Y mientras esta batalla institucional se libra, las responsabilidades de Estado continúan, o deberían continuar. Para México, la pregunta es, ¿cuáles de esas responsabilidades, específicamente las que nos atañen, quedarán en el camino? Breath. Las reacciones globales ya están formulándose, y México debe situarse en el centro de ese análisis. Los mercados internacionales ven la inestabilidad política en Washington como un factor de riesgo. Ese riesgo se traduce en volatilidad para el peso mexicano y en cautela para las inversiones transfronterizas que tanto dependen de reglas claras y de un socio estable. El gobierno mexicano y el sector privado observan con creciente preocupación, sabiendo que una crisis prolongada en el Departamento de Comercio de Estados Unidos podría retrasar decisiones críticas para sus economías, desde permisos de exportación hasta certificaciones de normas. Otros aliados de Estados Unidos toman nota del caos interno, lo que podría influir en la cooperación multilateral en temas que van desde la seguridad hasta el cambio climático. Pero para México, el efecto no es abstracto ni lejano. Es inmediato y concreto. Es el funcionario estadounidense al otro lado de la mesa que llega distraído a una negociación. Es la amenaza de aranceles repentinos lanzada como carnada política para una base doméstica. Es la incertidumbre que congela los planes de expansión de una empresa manufacturera en Sonora o Nuevo León. COFS. Ante esta cascada, solo hay 3 resultados posibles, y en cada uno, México enfrenta un nuevo panorama de desafíos. En el primer escenario, Lutnick renuncia o es despedido. El Departamento de Comercio entra entonces en un periodo de incertidumbre lideracional, posiblemente con secretarios en funciones durante meses. Las iniciativas bilaterales importantes se congelan. Se crea un vacío de poder que otras agencias, con agendas más ideológicas y menos favorables a México, podrían intentar llenar. Imagine a la oficina del representante comercial de los Estados Unidos, o incluso a departamentos como el de Energía, o tomando decisiones unilaterales sobre disputas comerciales sin la contraparte institucional que normalmente negociaría. El resultado es una política más dura, más impredecible y menos coordinada. En el segundo escenario, Lutnick se mantiene en su puesto y la batalla política se prolonga. Una guerra política desgastante consume la energía de Washington, haciendo que la administración estadounidense se vuelva más insular, más defensiva y potencialmente más agresiva en su política exterior para demostrar fortaleza, incluyendo su postura hacia México. Cada declaración, cada medida, estaría filtrada por la necesidad de mostrar firmeza doméstica. La cooperación se convertiría en transaccional y volátil. Cada gesto de México sería juzgado a través del lente de la política interna estadounidense. En el tercer y más preocupante escenario, la cascada continúa y se expande. La investigación del Congreso y del FBI implica a otros funcionarios de alto rango, quizás en defensa,
en seguridad nacional o en el Departamento de Estado. La parálisis política no se limita a una agencia, sino que se extiende por todo el aparato de gobierno de Estados Unidos. La coordinación bilateral en seguridad, en gestión migratoria, en asuntos de justicia, se vería severamente afectada. La asociación institucional en la que México ha depositado su confianza para manejar desafíos comunes dejaría de funcionar de manera confiable. Después de este momento, nada vuelve a la normalidad. La línea ha sido cruzada. Los archivos han dejado de ser un espectro del pasado para convertirse en un arma del presente. Breath. La conexión ha sido establecida, desde una isla privada hasta una sala de audiencias del Congreso, y de ahí directamente al despacho del secretario de Comercio de los Estados Unidos. La mecha está encendida, y para México, la explosión no se contendrá por las fronteras. México debe anticipar volatilidad, debe prepararse para cambios súbitos en la postura comercial estadounidense, para una política migratoria utilizada como distracción política, y para un socio en Washington menos confiable y más distraído. La planificación de contingencia ya no es opcional, es urgente. La estabilidad que durante décadas ha sido el fundamento de la relación más compleja y vital para nuestro país, ahora pende de un hilo tejido con los nombres de un archivo judicial. Y ese hilo se está deshilachando ante nuestros ojos. Inhale. La situación es ahora irreversible. Sí se está acelerando y ha salido por completo de cualquier posibilidad de contención.